Bueno, hoy tenemos el gusto de tener en el seminario de cada semana que hacemos aquí en el MCTP a Daniel García Sánchez. Él es uno de los estudiantes más talentosos de la Facultad de Física y Matemáticas. Daniel es experto en programación en C, C++ y Python. Él, pues una de sus principales habilidades es que es capaz de usar muy bien la impresora en 3D. Entonces, hoy nos va a hablar de cómo se utilizan, cómo entiende la máquina todas estas figuras en 3D. También he tenido la oportunidad de ver varios de sus proyectos, por ejemplo, del Hawk. He visto cómo lo imprimió en 3D, cómo puedo explicarlo de una mejor manera. Entonces, espero que todos aprovechen este seminario, aprovechen para preguntarle todo sobre 3D a Daniel. Es un gusto, Daniel, adelante. Doctora. Hola, mucho gusto. La doctora ya me presentó. Soy estudiante de la carrera en la licenciatura en física y pues actualmente me desenvuelvo como asesor técnico de lo que es el laboratorio de matemáticas de la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces, les voy a platicar primero un poco de nuestras actividades. Como la doctora Xiomara ya les ha comentado, he trabajado haciendo modelos divulgativos, modelos que sirven para caracterización de detectores y otras cosas, pero específicamente lo que es el tiempo del semestre pasado y un poco antes ya, hasta el día de hoy. eh, Me he desenvuelto fabricando piezas de lo que es actualmente Bestiario Matemático, que es una iniciativa, un tipo de muestrario digamos, una exposición museográfica sobre piezas matemáticas fabricadas con impresión 3D, con esa máquina que está ahí atrás. Entonces, pues eso mismo, bestiario matemático, las actividades del laboratorio de matemáticas se basan en la divulgación y el entendimiento de ciertas piezas de matemáticas, de ciertos conceptos matemáticos que pueden llegar a ser un poco más complejos para explicar al público general a través de piezas visuales. Por ejemplo, las actividades que estoy mostrando son de el año pasado en el Museo de Ciencia y Tecnología de aquí de Chiapas. Tuvimos la oportunidad de presentar en la jornada de conocimiento nuestra muestra museográfica. Tuvimos bastante gente, entonces pues como pueden ver, el punto de poder presentar bestiario es que todo el mundo pueda ver sin que les cause esa controversia, sí, números, ¿no? Pero, pero, ¿qué más puedo ver, ¿no? Entonces, como ya les comenté, nosotros trabajamos con tres impresoras, dos que están en mi casa y una que es la que está acá atrás. Eh, y para poder trabajar con impresión 3D, pues lo que necesitamos tener primero es un modelo en 3D. Entonces, algunas de las piezas que hemos hecho, por ejemplo, tenemos bandas de Mobius, tenemos superficies paramétricas, en este caso el paraboloide hiperbólico que se encuentra en la esquina inferior izquierda, pues es una superficie mínima. Fabriqué esta acá, pero ya lo rompimos una vez, entonces es como que un poquito complicado mostrarlo, pero a la derecha pueden ver, por ejemplo, una representación del modelo Tierra-Luna-Sol, que es un modelo bastante importante para el estudio de los métodos numéricos y de los sistemas dinámicos. Pero lo que llama la atención de mucha gente son los atractores. Los atractores son como ah, digamos, el gráfico de cómo se comporta un sistema que está en cambio constante. Entonces, ¿cuál es el problema? Para poder tener estos modelos que estamos viendo acá, requerimos o sea, si alguno de ustedes ha llegado a trabajar con CAD, con diseño asistido por computadora, que es la forma más fácil de generar un modelo 3D para, por ejemplo, imprimirlo, eh, sabrán que la mayoría de los modelos que son de este estilo llegan a tener complicaciones en tener superficies curvas o cosas que no sean completamente cuadradas.
Entonces, para este tipo de modelos es necesario utilizar lenguajes de programación. Me comentó la doctora Xiomara que se está utilizando en este diplomado Wolfram Matemática. Entonces, al inicio, usábamos Wolfram Matemática. Por ejemplo, este es el atractor de Chen. Tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales ahí, las condiciones iniciales, los parámetros que estamos agregando, y generamos un modelo 3D de ese atractor. Lo convertimos en un punto STL, que más adelante vamos a hablar que es un punto STL. Y ese punto STL, pues tenemos la capacidad como de pasarlo a un software que se llama laminador. Y la laminación, pues lo que permite es que sea un tipo de archivo que la impresora pueda entender y que se pueda como hacer ya sólido, traerlo a la vida real. Pero ahora les pregunto al público en general que está viendo esto, eh, ¿cuánto creen que un modelo de este estilo llega a tardar en generarse, en poderse fabricar, en poderse... No, no cuánto tarda la máquina, sino cuánto tarda la computadora en generar el modelo? Una pregunta, ¿no? ¿Cuánto pueden llegar a creer que tarda en hacerlo? Bueno, No sé, tal vez un día. de hecho, tarda entre 1 a 2 días y medio en generarse. Y pues eso está feo. Imagínense que, por ejemplo, le salió el modelo que no querían, o que le salió con algún error, o cosas por el estilo. Entonces es como bastante complicado tener constantemente un modelo que se necesite cambios y que tarde tanto en generarse. Entonces, la solución que nosotros llegamos en el laboratorio de matemáticas fue decir, pues si Wolfram tarda bastante, hagámoslo nosotros. Y empezamos a trabajar en intentar entender cómo es que una computadora llega a entender un modelo tridimensional. Hace poco me Una enteré cosa, que, Daniel, dígame, vemos una franja negra en tu computadora, ¿tú también la ves? ¿Se no, puede yo no la quitar? veo. Ah, creo que es lo de Zoom. Ah, ya. Ok, ahí está. Sí, sí. Sí, Ahora ya. sí. Ahí Gracias. debería, no sé por qué está apareciendo, pero ahí debería no aparecer. Entonces, Sí, ya se ve. listo, ¿verdad? Ok. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo entiende una computadora un modelo en 3 dimensiones? Hay muchas extensiones de modelos 3D, pero específicamente nosotros queremos tratar con dos, punto STL y punto BJ. Punto STL es la extensión que más se utiliza en diseño asistido por computadora. Si, por ejemplo, alguien tiene experiencia con SolidWorks, si tiene experiencia con AutoCAD, creo que también se usa Autodesk, bueno, todo lo que es de Autodesk. Y en mi caso yo uso Onshape, Fusion 3D, hay bastante software, pero en impresión 3D y en CAD casi siempre van a encontrar los objetos en punto STL. Es binario, o sea, es en puros ceros y unos, digamos. Entonces, al ser binario, la computadora lo entiende muchísimo más rápido. Y es como que a la hora de procesar los archivos, pues son más rápidos y menos pesados. El problema es que no es tan amigable como el usuario. Vamos a ver la sintaxis de cómo es un archivo STL un poco más adelante. Y punto OBJ, que es el que nos va a interesar ahorita, el que vamos a intentar entender, se utiliza para diseño orgánico. O Blender, por ejemplo, los algoritmos genéticos, cuando generan modelos 3D con algoritmos genéticos, punto OBJ es usualmente el archivo que se suele usar. Existe una versión en binario, en ceros y unos, pero no se usa tanto. De hecho, por ejemplo, se necesitan hacer transformaciones raras y todo el sentido. Entonces es más normal encontrarlo en un lenguaje más humano y por lo tanto una sintaxis más amigable con el usuario. Por ejemplo, STL es esta cosa de aquí. Yo quise entenderle, no pude. Y OBJ, lo único que te da es una lista. Lista de vectores de textura,
lista de vectores normales a tu superficie, listas de vectores paramétricos, caras poligonales, lista de elementos en línea, etcétera. O sea, literal son un montón de listas y ese montón de listas es lo que nosotros vamos a intentar mandar, vamos a intentar mostrar. Entonces, como dijimos aquí, es como que hay muchos parámetros, pero nos van a importar únicamente dos parámetros. En punto BJ tenemos los vectores y un vector como un vector cartesiano de toda la vida, que es decimos, es un vector, es una V, y, o sea, literal, en el bloc de notas podemos escribir V y las coordenadas en donde va a encontrarse el punto que nosotros vamos a considerar como vector. Y las caras, que digamos que cada vector tiene asociado un índice. O sea, decimos, este es el vector 1, este es el vector 2, este es el vector 3. Entonces, una cara se compone de la unión de varios vectores. Y lo que decimos es, la cara que se forma por el vector 1, vector 2, vector 3, pues va a ser el índice del vector 1, vector 2, vector 3. Digamos que si el vector 1 es 1, el vector 2 es 2, el vector 3 es 3, entonces lo que escribimos es F, 1, 2, 3, y eso nos va a generar un triángulo. De hecho, es un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo punto BJ, lo escribimos en el bloc de notas, no hay problema. Y este triángulo, pues tiene un vector en 1, 0, 0, o sea, los vectores canónicos, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 1. Y entonces la cara que lo genera es la unión del 1, el 2, el 3. Si abren este archivo, si llegaran a abrir el archivo en Windows, pues se vería justo como tengo la captura de pantalla ahí. ¿Y cómo se orienta OBJ? Pues lo que tenemos es que el plano XY apunta, es paralelo a nosotros y el eje Z apunta hacia nosotros. Entonces es como que eso hay que tomarlo en cuenta cuando vayamos a generar una curva paramétrica. Por lo mismo, porque queremos como mostrar en la orientación que nosotros queramos, ¿no? Si le ponemos otra orientación, nos lo va a voltear. Entonces, vamos a hablar un poco de la parte matemática. ¿Qué es una curva paramétrica? Decimos que una curva está parametrizada si podemos representar cada uno de esos puntos como una función de un parámetro, en este caso t. Cada uno de esos puntos es una función. Entonces aquí tenemos una función x de t, una función y de t y una función z de t. Y eso es un vector. Entonces cada uno de los puntos de la curva que nosotros estamos trazando va a ser el resultado de evaluar esta función en ese valor específico de t que está acotado por dos valores numéricos. Entonces, por ejemplo, hay algunos aquí ejemplos. La primera parametrización que mostramos aquí es la parametrización de una parábola, es t cuadrada, de menos 2 a 2. De ahí, por ejemplo, tenemos la parametrización de un círculo, coseno de t a seno de t con t entre 0 y 2pi. Y la parametrización, o sea, en este caso son parametrizaciones planas, pero podemos tener parametrizaciones ya en 3 dimensiones si agregamos una variable a z, ¿no? Aquí tendríamos coseno de z, coseno de t, seno de t, y esto nos genera una hélice. Entonces, esa hélice. Vamos a estudiar esta hélice. Porque, por ejemplo, nosotros entendemos una curva, ¿no? Como algo suave. Pero realmente para la computación, como trabaja con ceros y unos, llegamos al problema de la continuidad. Y es que las computadoras no entienden ese concepto, no entienden el concepto de que algo sea continuo. Como funciona con puros ceros y unos, aunque sí existe el concepto de número flotante, que de número de punto flotante lo llamamos, no es tan fácil como decirle a la computadora, este es un 2.5, porque realmente no entiende que es un 2.5, solamente entiende que el 2.5 es un 1 en alguna de las partes del código binario que está utilizando, pero que saber qué es, o sea, no lo entiende, es algo que es propio de nosotros como personas que estudiamos las matemáticas. Entonces, vamos a crear parámetros que tengan un paso fijo para aproximar la curva. Por ejemplo, aquí tenemos una parábola. La parábola pues es suave, ¿no? Es como que nosotros la podemos ver con esa suavidad que solemos dibujar, pero podemos dividirla en cachitos de línea recta que se aproximan a la forma que debería tener la parábola. Si es, por ejemplo, lo que hacíamos cuando estábamos en secundaria o en preparatoria,
cuando nos daban las hojas milimétricas y teníamos que empezar a graficar, o con las hojas con cuadritos. Básicamente lo mismo, la computadora va a hacer eso. Y entre más puntos le vayamos agregando, más suave va a llegar a ser nuestra curva. Por ejemplo, aquí pues esta animación muestra, ¿no? Cómo al ir incrementando el número de puntos que están dentro de nuestra parametrización, se ve más cercana a la que tenemos aquí. Entonces, esta es una comparación, ¿no? Para 10 puntos, pues nada que ver. Para 25 puntos ya va agarrando forma. Para 50 puntos, pues ya es como que es más poligonal, pero todavía se nota, y a partir de 100 puntos ya es algo suave. La cosa es que dependiendo de la parametrización, la cantidad de puntos necesaria para que algo se vea suave es diferente. Depende mucho de qué tantas curvas, digamos, qué tanta es la curvatura que llegue a tener nuestra curva. Válgase la redundancia. Entonces, vamos a hacer un primer código. Entonces, y preparé un Google Colab. Eh, Se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Este lo voy a compartir con ustedes. Tiene la capacidad de... Ay, no puedo ver el chat. Aquí está. Tiene la capacidad de... Ah, no, esperen, este no es. Este no van a poder entrar. Tiene la capacidad de generar los mismos modelos que nosotros vamos a generar aquí. Nada más que es un poco más lento. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, el primer código lo que hace es crear una lista parametrizada de nuestros objetos. Eh, Tenemos un vector. Todo está en Python. El programa que les voy a mostrar más adelante está escrito en C++, pero para funciones prácticas esto está hecho en Python. Entonces, lo primero que hacemos es definir nuestra función, definir el número de puntos que nosotros queremos y definir el paso, la longitud, digamos, de la línea que va a tener, que va a definir la suavidad de de nuestra curva. Entonces vamos a usar NumPy. La ventaja de NumPy es que, a diferencia de otras librerías de matemáticas de Python, NumPy funciona con el corazón de NumPy es Fortran, entonces hace las cuentas un poco más rápido. Y aquí vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, esta es la parametrización que muestra una elipse. Vamos a crear una lista vacía a la que le vamos a meter los puntos. Tenemos un ciclo for que nos va a permitir crear la lista de forma parametrizada. Y lo que tenemos es nuestro punto inicial, nuestro punto final, el número de puntos que nosotros queremos y el tamaño de paso, digamos, regular que nosotros vamos a tener. En este caso, pues automatizamos el tamaño de paso, porque a veces pasa que cuando nosotros establecemos un tamaño de paso estático, puede llegar a causar overflow, o sea, llega a que la computadora empiece a contar números muy grandes y reviente, digamos, reviente el programa. Entonces, si ustedes corren este programa, me voy a meter con otra cuenta para que no la echemos a perder. Si ustedes corren este programa, ejecutar de todos modos, no quiere correr porque el internet no me ayuda. Ahí está. Si ustedes corren este programa, lo único que va a crear es crear la lista. No les va a decir nada, solamente va a crear la lista. Y esta parte de aquí, esta parte de acá, es lo que vamos a poder cambiar constantemente para generar curvas distintas. Si tengo la fórmula, digamos, de la parametrización, puedo generarla con esto. Entonces, vamos a regresar y vamos a entender más o menos esto. O sea, tenía. Pero una línea no es como que la podemos traer, ¿no? O sea, no es como que la podamos tocar, es algo que es unidimensional, digamos. Entonces, no es algo que podamos, por ejemplo, imprimir. Entonces, ¿cómo le hacemos un sólido? Pues yo, cuando dije, pues vamos a hacerlo sólido, pues lo que me imagino es como crear un cilindro, un círculo, alrededor de esa línea. Y ya dependiendo del radio de ese círculo, pues tendremos un grueso distinto, ¿no? En la cosa que vamos a imprimir. Entonces, ¿cómo le hacemos un sólido? ¿Cómo hacemos ese cilindro? Pues resulta que podemos crear fácilmente un cilindro si tenemos vectores
que definan un plano y a partir de esos vectores trazamos un círculo. Si tenemos una base ortonormalizada, es decir, que cada uno de los vectores tiene longitud 1 y son ortogonales, es decir, son perpendiculares entre ellos, básicamente podemos decir que tenemos una función s de t tal que traza un círculo y se ve de esta forma, ¿no? B1 por el coseno de t más B2 por el seno de t. Y convenientemente, pues cada una de las tapas que tiene el cilindro pues son planas, o sea, no están curvas, por lo que podemos crear un plano que trace ese círculo que queremos. Entonces, ¿cómo encontramos el plano? Pues a partir de la ecuación del plano. Si tenemos un vector x0, y0, z0, que es elemento del plano, y tenemos otro vector que es normal al plano, es decir, es perpendicular al plano en todos sus puntos A, B, C, podemos definir una ecuación general de todos los puntos que pertenezcan a ese plano como A por x menos x0, más B por y menos y0, más C por z menos z0. Entonces, si le damos valores arbitrarios a x y a y, más que nada porque es los más normales, ¿no? Si le damos valores arbitrarios a x y a y, podemos como despejar la z y nos da que la z va a valer esta cosa. Z es igual a A por x0 menos x, más B por y0 menos y, sobre C, más z0. Y ok, ahora lo que necesitamos encontrar es un punto P que pertenezca al plano y un vector que sea perpendicular a ese plano. Y convenientemente, pues P y Q, digamos, estos dos vectores, son necesariamente pertenecientes al plano porque ahí mismo vamos a trazarlo. Y el eje que define el cilindro que vamos a trazar es perpendicular a los planos, perpendicular a los círculos, a las tapas de nuestro cilindro. Por lo que Sn, pues lo podemos definir como P menos Q, el eje, ¿no? Entonces, eh, haciendo un poco de álgebra de vectores, pues decimos eso, ¿no? El vector P que nosotros vamos a utilizar pertenece al plano P, pero es el vector que nosotros le damos al hacer la parametrización. Y el vector normal al plano, pues va a ser P menos Q. Y podemos redefinir otra vez la ecuación como P1 menos Q1 por, pues, cada una de las componentes, ¿no? Y hacemos un poco de álgebra, la colocamos así. Y cada uno de los vectores que generen al plano que generará la tapa de nuestro cilindro va a ser, como lo queremos que sean normalizados, pues va a ser, en este caso, P menos Q, Q menos P, perdón. Eso define la dirección nada más, aquí lo puse al revés, sobre su norma, como queremos que sean perpendiculares, lo único que hacemos es, de ese vector que generamos, sacamos el producto cruz. Y al sacar el producto cruz, pues nos garantiza que vamos a tener un vector perpendicular. Lo dividimos entre su norma y tenemos cada uno de los vectores que nos van a generar el círculo. Entonces, ahora tenemos otra vez el problema de la continuidad, porque de nuevo los círculos pues son otra vez curvas, entonces no siempre van a ser círculos, ¿no? La computadora otra vez no entiende qué significa que algo sea un círculo. Entonces lo que hacemos es aproximarlo, darle un número de lados, de forma que generamos un prisma de bastantes lados, y tenemos la ventaja de que aquí la calidad aumenta para menores puntos. Antes necesitamos 100 puntos para que, por ejemplo, la curva fuera decente. Aquí nada más necesitamos 50 y ya es prácticamente indistinguible de un cilindro normal. Entonces, tenemos el segundo código. El segundo código, este es el otro, espérenme tantito, que no me gusta que este está aquí. Ah, pues se fue al otro lado. Se fue al mismo lado. Aquí está. Creo que no soy un robot. El segundo código, pues tenemos esta misma fórmula que nos define cómo vamos a conseguir el eje Z, el valor de Z. Y notemos que si P3 y Q3 son iguales, esto se indetermina, porque por la resta que tenemos aquí, nos da 0. Entonces necesitamos evitar que Z sea constante. El programa que les voy a proporcionar más adelante es indiferente. En este caso sí, necesitamos identificar que no sean constantes.
porque si no, o sea, sí te va a entregar algo, pero te va a entregar un valor que se llama indefinido, entonces a la hora de, se dice menos nan, entonces ese menos nan a la hora de intentar renderizarlo no va a generar nada, o sea, te va a dar un espacio en blanco. Entonces, definimos las funciones que vamos a utilizar. Podríamos usar las de NP, pero para tener mayor control de lo que estamos haciendo, definimos una función producto punto, definimos una función producto cruz. Nos regresa pues el valor del producto punto, nos regresa el vector que genera el producto cruz y generamos la base, ¿no? Le damos valores arbitrarios, en este caso le doy 1, 1 porque es lo que me va a dar valores relativamente pequeños. Intentamos evitar los ceros y a esta misma fórmula, pues la integramos acá adentro, ¿no? Recordemos que Python empieza a contar desde el cero, entonces pues aquí tenemos P1, P2, P3, pero como al final de cuentas el vector es una lista, vamos a empezar a contar de cero, entonces P y Q serían el P1, el P2, el P3, nada más que aquí es 0, 1, 2. Definimos esta resta que hicimos hace ratito, le sacamos la norma con el producto punto, lo normalizamos y definimos cuál es nuestro eje y sacamos el producto cruz y generamos la base y acabó el asunto. De hecho, por ejemplo, lo podemos lo podemos correr, nada más define las funciones, no va a hacer nada, pero por ejemplo aquí tenemos curva 0, pues es 1, 0, 0. Estos son los dos vectores que vamos a utilizar y ya está feo, ¿no? Y podemos generar la base. Y estos son los dos vectores que nos van a generar la base de nuestro plan. O sea, ya con eso, ya no hay que hacer nada más, ya nada más corremos el programa, nos genera la base y acabó el asunto. Pero ahora necesitamos crear puntos. Tenemos esta fórmula de rotación que nos va a dar la vuelta, ¿no? A estos vectores, nos va a generar un vector que da vueltas en círculos alrededor del punto. Entonces lo que hacemos es nada más eso, definimos una función que genera puntos, le damos de inputs eh, los dos vectores que estamos utilizando, las dos bases que estamos utilizando, perdón, el radio que queremos que tenga nuestro círculo, la cantidad de puntos que nosotros vamos a necesitar y los vectores que les vamos a meter. Entonces nada más es esta fórmula aplicada a cada uno de los valores en X, Y, Z. Nos regresa el vector y dice vector 1 es vector 2 es este. Entonces esto nos hace las dos tapas de una vez, nos da el valor de cuánto valdría cada vector en cada una de las tapas y nos regresa vectores alrededor. Entonces si lo corremos, nos define esta función. Entonces aquí le decimos, pues de espesor quiero que valga 1 y quiero que tenga 10 puntos. Entonces el plano, pues es el que generamos con y vamos a generar puntos. Lo corremos y ahí está. Nos genera cada uno de los vectores que en 3 dimensiones, si se dan cuenta, que es elemento del círculo que vamos a utilizar. Entonces, este tercer código, no lo queremos, ¿verdad? Vamos a seguir con la presentación. Entonces, ahora sí, ya, vete para adentro. No quiere irse para allá. Ahí está. Tenemos números, pero ahora queremos hacerlo algo real. Queremos que sea un objeto. Solo hemos conseguido números. Ahora vamos a crear el archivo. Entonces, la forma más fácil del círculo es que todos los vectores deberían estar a la misma distancia. Entonces vamos a crear para n lados, n caras para cada una de las tapas de nuestro cilindro. Entonces tenemos el vector central, que es P1, P2, P3, es este marcado en rojito. Tenemos el vector 1, el vector 2, el vector 3. Este es el caso más simple, ¿no? 3 lados, pero podríamos meterle más lados sin ningún problema. Y las caras, ¿no? La cara que conecta el centro con 2, 3, la cara que conecta el centro con 3, 4, la cara que conecta el centro con 4, 2. Necesita hacer en este orden porque si no voltea las caras y empieza a tener errores en los laminadores. Podría no hacerse, pero para optimizarlo, para que se pueda imprimir en 3D, intentamos mantener un orden que no acalambre el laminador, digamos. Y una vez hecho esto, esta fase, bueno, necesitamos saber en qué secuencia
van a aparecer cada una de las caras. Yo ya la calculé. Es esta. Si tenemos, por ejemplo, un prisma triangular, las caras van a ser F1 por J más 3 por J más 2, donde J es el índice de la cara que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo la cara 1, pues sería F de 3, 2, porque acuérdense que empezamos a contar en cero. Si estamos haciendo la cara 2, sería F de 4, 3, y así consecutivamente hasta que llegamos a la última cara, y la última cara es F de 1, 2, por el número de caras que estamos haciendo, más 1. Porque, si se dan cuenta, aquí tenemos 4 vectores, porque estamos considerando el centro. Entonces son 3 caras, más 1, 4. Y la frontera, pues sigue esta sucesión, como es complicada de deducir. La hice básicamente prueba y error. Pero va a seguir esto. O sea, no se preocupen mucho por de qué forma es esto. Lo único que tienen que saber es que estas son las caras de cada uno de los lados, porque como no podemos generar rectángulos, regeneramos nada más triángulos, pues a la hora de generar el rectángulo que va a definir la cara de nuestro prisma, pues necesitamos un triángulo y otro triángulo. Entonces, un triángulo y otro triángulo. Nada más cambia de lado. Y la otra cara, estas son las caras finales. Al final, pues es como que hay que darle un poco de vuelta. Si se dan cuenta, nada más tiene el número de caras totales. Eh, Cuando llegue a la última cara, pues es eso, ¿no? Nada más traza esto. Entonces, el tercer código, fácil, es este. Otra vez me equivoqué. Voy a cerrar esto una vez. Es este. Ahí está. El tercer código, pues lo que genera es, vamos a tomar un archivo, vamos a abrir un archivo al que vamos a llamar curva.obj, vamos a escribir datos en ese archivo, una vez teniendo ya los puntos circulares generados, y for ranching 2, porque tenemos 2 caras, escribimos los vectores que sean necesarios para generar la cara, luego generamos toda la frontera. Esta es para generar la tapa, esta es para generar la frontera, y esta es para generar la otra tapa. Así lo hacemos en orden y no nos da problemas. Entonces, esto lo podemos correr. Y de hecho, si lo corren aquí, pues les va a aparecer un archivo que se llama .obj, curva.obj. Y lo pueden descargar sin problema. Eso es un archivo obj. Y deja. Ahí está. No sé por qué me aparece un cartelito ahí. Bueno, no sé si lo miran, pero por ejemplo aquí tenemos, ya generamos que es un decágono, ¿no? Que es el cachito de curva que nosotros queremos utilizar. ¿Se mira? ¿No? Ok, si no se mira, ahí se debía haber visto, ¿no? No Bueno, se ve. una pena. No sé por qué me está traicionando su morita. A ver si lo hago más chiquito. No se ve. Vamos a tomar una captura de pantalla y sacar este. Tampoco. Bueno, no soy un robot. Bueno, una lástima que no se vea, pero hay fotos más adelante, no se preocupen. Entonces, regresamos a la presentación y nos preguntamos, ¿esto es suficiente para generar el archivo? Pues resulta que no, porque si intentamos generar un archivo así, nos sale esto. O sea, lo podemos trazar de forma recursiva y nos va a dar una cosa fea, que básicamente es porque no estamos alineando correctamente cada uno de los vectores que estamos generando. De hecho, ahí es esa parte de en medio que se ve toda torcida, es más que nada porque ahí estamos cambiando de signo. Entonces, como estamos cambiando de signo, el producto punto también nos empieza a cambiar de signo y empieza a dar vueltas sobre su propio eje y nos genera eso. Aparte de que, por ejemplo, si acercamos, es como que tiene esta estructura de escalera que lo que no queremos, ¿no? Porque al final queremos una curva que está completamente suave, ¿no?
Y si le metemos más puntos, podríamos decir, pues es que le metemos más puntos y con meterle más puntos acabó el asunto. Pues no, porque de hecho si le metemos más puntos es como que agarra esta textura escamosa, el propio laminador no lo va a comprender, o sea, va a decir que esto tiene volumen cero. Y aparte sigue teniendo esa unión al centro de que está girando. Entonces, bueno, de hecho, sí, hay casos muy feos en donde se genera algo parecido a esto. Y o sea, dependiendo de la parametrización, es como que puede hacer cosas bien extrañas que, pues, muy imprimibles no son. Y muy presentables tampoco. Entonces, lo que queremos hacer es, para alinearlo, vamos a rotarlo. Y vamos a introducir un concepto que se llama la fórmula de rotación de Rodríguez. La fórmula de rotación de Rodríguez, antes de entender, es un resultado de álgebra de Lie, de teoría de grupos. Pero no nos vamos a meter tanto con teoría de grupos, les doy la fórmula así como está. Pero vamos a pensar antes en rotaciones más simples. Por ejemplo, las rotaciones en R3 las podemos mostrar como Rx, Ry, Rz. Lo que hacemos es definir una matriz que al multiplicarla por un vector nos la rota a través de ese eje. Entonces, pues, por ejemplo, se ven así, ¿no? Cada una de las matrices, pues define, por ejemplo, para Rx, pues lo que estamos haciendo es girar alrededor del eje X. Para Ry, pues lo que estamos haciendo es girar alrededor del eje Y. Para Rz, lo que estamos haciendo es girar alrededor del eje Z. Y nos podemos preguntar, ¿existe una matriz que defina la rotación de un vector cualquiera a partir de, digamos, cualquier eje? Pues sí existe. Existe la fórmula de rotación de Rodríguez, que es esta cosa de aquí. Definimos que si tenemos un vector unitario que va a describir el eje de rotación de nuestro vector, de un vector cualquiera, y lo queremos rotar un ángulo teta, pues básicamente aplicamos esta fórmula, ¿no? Es el vector por el coseno del ángulo que queremos, por el producto cruz del vector del eje de rotación, por el vector, por el seno del ángulo que queremos, por el eje de rotación, por el producto punto, tal, 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 tal. Pero a nosotros nos interesa su forma matricial. En este caso, la forma matricial es esta cosa. Pero se simplifica un poco cuando la ponemos en forma de vector al momento de trabajarlo con Python. ¿Por qué nos interesa la forma matricial? Porque ni Python ni C++ interpretan los vectores como, por ejemplo, los interpreta Wolfram Matemática. Se tiene que trabajar con cada uno de los elementos de los vectores y aplicarles esa transformación. En el caso de, por ejemplo, Wolfram, nada más es como que vector 1 por vector 2 y te da el producto punto y acabó el asunto. Los lenguajes de programación que son de más bajo nivel no tienen ese problema, no tienen esa ventaja, digamos. Entonces necesitamos como saber qué valor va a dar cuando tienes una forma generalizada para cualquier vector. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, tenemos el eje, ¿no? Entonces el eje se tuerce cuando cambia de punto. Entonces, el eje tiene un vector perpendicular, que es el que utilizamos para generar la base de nuestro círculo. Entonces, ese vector lo podemos girar, lo podemos mover, perdón. Lo movemos totalmente hasta el siguiente eje. Aplicamos la fórmula y lo rotamos hasta que sea completamente perpendicular al nuevo eje y trazamos nuevamente ay, nuestra, se me fue, nuestra base para poder generar el círculo que genera nuestro cilindro. Y este es el cuarto código. En este caso, no sé si me lo va a dejar, porque pues no me deja. A ver, cuarto código. Bueno, vamos a este ya lo generamos. Cuarto código, pues tenemos esta fórmula, la aplicamos, llamamos a una función Rodríguez que nos da el eje de rotación y los dos puntos que nosotros necesitamos, trazamos el eje de rotación, trazamos los dos puntos que nosotros nos está dando, aplicamos la matriz de rotación aquí, generamos el vector y le sacamos producto cruz y nos genera de nuevo la norma, ¿no? La base. Entonces la tratamos y no va a regresar nada, solo estamos definiendo la función. Entonces, una vez hecho eso, podemos implementar todo. O sea, estos son
ejemplos de cosas que se puede hacer con el programa que les estoy proporcionando. Eh, lo único que necesitamos es darle e implementarlo en una función. Entonces, generamos una función a la que vamos a llamar generar OBJ, le damos una parametrización, una lista de vectores, le damos un espesor, le damos un número de puntos que queremos y el nombre que nos va a sacar el archivo, ¿no? Entonces, básicamente aplicamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, para generar bueno, si tenemos menos de dos vectores, si tenemos dos vectores o menos, pues simplemente generamos una cara o generamos un cilindro, pero si tenemos más, pues ya aplicamos la matriz de rotación de Rodríguez. Y a partir de esto genera el archivo, podemos tener la curva, y es una lástima que no se vaya a ver, pero si ustedes lo generan, debería generarles una sección de una hélice. Entonces, vamos a ver unas aplicaciones interesantes, que es lo que estamos viendo por acá, que es un hipotrocoide, la mariposa de Lorentz y la función de mariposa trascendental. Entonces, un hipotrocoide, no me quiere dejar otra vez. Un hipotrocoide es, digamos, si ponemos un punto a una distancia específica del círculo y podemos girar al punto y aparte a dar vueltas alrededor del círculo, nos va a generar una curva. En este caso, pues esta es si tratamos este nos va a dar la de acá, es este de aquí. Es básicamente la curva que nos va a generar. Y otra aplicación interesante es que, por ejemplo, pues lo que queríamos, ¿no? Atractores extraños. eh, Dado un sistema de ecuaciones diferenciales, la solución numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales es básicamente una lista de puntos. Entonces, al tener esa lista de puntos, lo que podemos hacer es, pues, definir, ¿no? En este caso, pues, definimos un método de solución de ecuaciones diferenciales. Aquí estamos definiendo Runge-Kutta de orden 4. Eh, entonces, definimos un sistema de ecuaciones diferenciales para que, pues, lo podamos resolver. En este caso, estamos definiendo el sistema del atractor de Lorentz, un intervalo en el que vamos a trabajar y un array que nos da nuestras condiciones iniciales. Entonces, generamos la solución numérica. La solución numérica es una lista de puntos. Entonces, como es una lista de puntos, la podemos meter sin problema a nuestro generador de objetos. Entonces, una vez generados, este va a tardar un tantito y es la razón por la que lo pasamos a C++. Este tarda 3 segundos. Son poquitos puntos. Aquí estamos generando, si no me equivoco, como 1000 puntos. Pero para que la función se vea bonita, digamos, necesitamos entre 10.000 y 100.000 puntos. Entonces, cuando llegamos a esa cantidad de puntos, es como que Python ya se vuelve un poco lento y queremos, pues, optimizar la velocidad, ¿no? Entonces, generaría, cada uno de los archivos que se están generando deben aparecer aquí. Entonces, si quieren descargarlos, son libres de descargarlos. Y la función mariposa trascendental, que es simplemente, realmente no tiene muchas aplicaciones matemáticas, simplemente es una función que se ve interesante. En este caso, pues le agregué un coseno para que sea en 3 dimensiones y en 3 dimensiones también sea, ¿cómo se le llama? También oscile, digamos. Y que es esta parametrización larga, ¿no? De aquí. De hecho, si se están dando cuenta, es como que tenemos esta línea acá. Esta línea acá es porque estamos faltando la ortografía de Python, digamos. Estamos teniendo problemas con PEP 8. Pero realmente no importa tanto. Eso ya es más porque como Python se anuncia como un lenguaje que es más legible, pues por legibilidad deberíamos tener menos letritas, ¿no? Entonces generamos el objeto mariposa, igual corre rápido y también lo genera aquí. Entonces, si lo descargan, deberían poder verlo. Y por último, entonces todo esto que estamos haciendo con Python, nosotros lo implementamos como un repositorio. Ahorita que suba esto, pero lo llamamos la MatGen. Es capaz de generar modelos 3D. Entonces, pues, por ejemplo, este está optimizado justo para eso, para poder generarlos de forma rápida, que sean imprimibles, que
que detecte, por ejemplo, algunos problemas que puede llegar a dar la generación de OBJs. En este caso, los puntos consecutivos, por ejemplo, van a dar problemas. Los puntos con indeterminaciones, discontinuidades. Entonces, la MatGen puede detectar esas discontinuidades. Entonces, la versión 1.0 se lanzó hoy, justo para este seminario. Si tienen experiencia con GitHub, pueden clonarlo, o si no, en la página del laboratorio, ahí pueden llegar, descargarlo y nada más correrlo. Tiene ahí los ejemplos, tiene la documentación, entonces no hay tanto problema. Intentamos explicarlo lo más posible para que cualquiera lo pueda utilizar sin necesidad de que tengan experiencia en utilizar C++. Y como dato curioso, ¿por qué lo llamamos la MAT? No es porque seamos laboratorio de matemáticas, que eso fue coincidencia, sino que, por ejemplo, en Maya, la MAT es el glifo que se utiliza para Venus, que es una estrella bastante importante, por ejemplo, para tanto para la física como matemáticas, porque pues es como, aparte del Sol y la Luna, es como lo que más hemos estudiado a lo largo del tiempo. Entonces, en el centro de la MAT hay un asteroide, y el asteroide es un hipocicloide, y el hipocicloide es parametrizable. Entonces, justo la parametrización del asteroide es la que aparece acá abajo, coseno cúbico de t más seno cúbico de t, pues, coseno cúbico de c, seno cúbico de t 0 para t entre 0 y 2pi. Entonces, pueden intentarlo si quieren, nosotros lo tenemos. Y bueno, esa es la presentación. Espero, si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. No sé si está mi contacto por ahí, pero me pueden hablar, está el contacto en la página. Y mis referencias. Los proyectos que estamos trabajando están inspirados en el proyecto de un egresado de Simvestaff, Juan Carlos Campuzano. Actualmente enseña en Queensland, en Australia, y tiene una página llamada Dynamic Mathematics. Está chida, visítala, está muy buena. Y pues muchas de las referencias que yo saqué, de las que yo saqué, no son muy citables, porque son PDFs que están sueltos por ahí sobre la documentación de OBJ, porque OBJ no tiene una documentación oficial, entonces como que hay que buscar por todas partes dónde encuentran OBJ, ¿no? Ok, y eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, aquí estoy. Gracias, Daniel. Bueno, en lo que los estudiantes, bueno, si algún estudiante quiere preguntar en este momento, puede prender su micrófono. Y mientras en lo que se animen, no sé si puedes escribir tu correo electrónico aquí en el chat y ya Ah, sí, claro. estamos Es listo. es una X ahí, pero no, la X en mi teclado no funciona. Sí, sí, está muy bien. De todas maneras, sí, sí se entiende. Daniel.garcia49@unash.mx. Bueno, ahora sí, preguntas. También si quieren pueden escribirlas en el chat. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Dígame, doctora. ¿Qué condiciones o qué debe de cumplir una imagen para que tú la puedas imprimir en 3D? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cualquier cosa que yo tenga en 3D, que por ejemplo pueda generar en matemática, cualquier cosa la puedo imprimir. Sí y no. O sea, si es continuo y si no hay intersecciones en puntos, al menos con el programa, si es continuo y si no hay intersecciones con puntos consecutivos, se puede generar y se puede imprimir. Pero con matemática, Ajá. si se puede generar el archivo, o sea, si se puede generar creo que se llama Parametric Plot 3D o el Geometry 3D, se puede generar el STL, y del STL se puede imprimir sin problema. No debería. O sea, el problema realmente es el tiempo que tarda en generarse. Ujú. ¿Y cuánto tiempo tarda, por ejemplo, si yo quiero hacer una esfera? Si la A hago una en... esfera no tarda tanto, porque está más optimizada. Tal vez tarda 15, 20 segundos. Ah, es muy rápido entonces. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo,
Para referencia, el programa que nosotros hicimos en Python tarda 1 minuto 53 segundos en hacer lo que hacía Wolfram Matemática en un día. Y en C++ tarda 33 segundos. Entonces es como que ahí pues ayuda, ¿no? Pero para superficies y curvas mucho más simples no hay tanto problema con matemática. La diferencia debe ser como de 10 segundos. Ah, pues está muy bien. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una esfera, que creo que es de lo más simple. Ujú. Entonces, si pienso en una esfera, por ejemplo, de un radio de 5 centímetros, ¿cuál es el costo que tiene para ustedes, imprimirla? Depende de varios parámetros, porque por ejemplo, a la hora de imprimir algo, por ejemplo, consideramos si la impresión se necesita ser estética o si, por ejemplo, la necesitamos que sea algo funcional. Por ejemplo, un engrane sería mucho más rápido de imprimir que un engrane que quieras que se vea bonito. Que un engrane que van a utilizar para una máquina, por ejemplo, es mucho más rápido de imprimir que un engrane y gasta menos material que un engrane que, por ejemplo, van a colgar en una pared. Pero así, de una esfera de 5 centímetros de radio más o menos, sería, que creo yo, entre 30 y 60 pesos. Ah, ok. Pues no es tan cara, ¿no? No, 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 la impresión 3D no es una tecnología tan cara. Y también la puede Es caro imprimir, el tiempo. y también la puede imprimir en colores, por ejemplo, los colores que traiga la imagen o no. Ah, sí se puede, pero no tenemos la máquina. Es una máquina especializada, es así, es cara con ganas. Pero no, no, o sea, no, no podríamos. Ok, bueno. ¿Más preguntas de los estudiantes? Creo que quedó todo. De hecho, yo creo que la presentación estuvo muy bien. Nos llevaste de lo más fácil a lo más difícil y estuvimos viendo cómo las parametrizabas, por ejemplo. Entonces, tú en especial, ¿cuál es el programa que más porque nosotros estamos llevando pues Python, matemática y C. ¿Cuál es el que más recomiendas para hacer estas imágenes 3D? Para hacerlas, lo conveniente sería hacerlo en Fortran o en C. Mm, Estamos usando C++ porque al hacer las librerías es mucho más cómodo. O sea, crear una librería en C, una cabecera creo que se llaman para C y C++. Es mucho más complicado que hacerlo en C++ porque C++ es un tipo de lenguaje que se llama lenguaje orientado a objetos. Entonces, lo que podemos hacer es como definir unas cosas que se llaman clases y de las clases es como ir exportando las herramientas específicas que queremos utilizar. En el caso de C, las clases no existen, se llaman estructuras y el manejo de memoria es manual. Entonces es como que para este tipo de cosas, pues necesitamos que el manejo de memoria sea un poco más automático para que si a alguien se le descompone, pues no sea tan difícil de componerlo de regreso. Este, pero dependerá mucho de la velocidad y de lo que se quiera hacer. Por ejemplo, aquí en el caso de, pues este programa de ejemplo, pues está hecho en Python porque es mucho más legible, pero si mm, entran a GitHub y entran a la cabecera que nosotros estamos utilizando, es una enredadera, o sea, es como que a veces hasta yo me olvido de qué escribí. Entonces es ujú. como que es mucho más cómodo escribir en Python, pero es más lento que C y C++. Dependerá mucho de la función que se le quiera dar. Y para bajar estos programas que nos pusiste ahí en el internet, ¿nuestra computadora necesita tener instalado algo para que corra o solamente con que Yo tenga lo C? corro en Linux, pero si tienen una IDE, no debería haber. O sea, si lo corren, por ejemplo, no sé qué estarán usando, si estarán utilizando para programar o utilizando las cosas estas en línea o si estarán usando Colab o algo por el estilo. Pero es nada más, o sea, es rápido. Vamos a entrar. Este, chale, no. Eh, Entonces, aquí está en el GitHub.
Entonces, Ujú. lo único que necesita, o sea, si se descarga esto, si se descargan esto, pues aquí hay varios ejemplos de cómo se usa el programa y toda la cosa, pero lo único que se necesita es exportar esta parte de aquí. Lo único que hay que hacer es así como crear un nuevo archivo en C++, incluir la matget.h y escribir la parametrización, correrlo y acabó el asunto. Genera el programa. De hecho, Ah, esta al rato la vamos a actualizar, porque lo ajá. optimizamos más todavía. Entonces, esta es la versión que da lento, entre comillas, y una versión más rápida la vamos a subir más adelante. Ah, ok. Muy bien. Entonces esto completamente libre, ¿no? De Sí, libre sí, es acceso. libre, cualquiera lo puede utilizar, cualquiera lo puede descargar, cualquiera puede modificar si quiere. Sí, porque les estamos pidiendo un proyecto para que ellos presenten después. Entonces, pues aquí está el programa ya hecho, ya nada más tienen que modificarle algunas cositas, ¿no? Sí, Para que... realmente. De hecho, pues por ejemplo, Perfecto. más adelante queremos que aparte de generar curvas, genere superficies, o sea, parametrizar más cosas. Y genere fractales también. Que genere fractales también. Pues, O sea, tenemos sí, como sí, sí. objetivos a futuro. Ok, perfecto. Pues, ¿dudas, chicos? Quedó súper claro, me imagino que nadie tiene dudas. Todo claro. Todo clarísimo, Erika. No el ísimo, pero sí Bueno, claro. Muy interesante realmente. de, de hecho yo le pedí a Daniel, estoy viendo si por aquí los tengo, él me imprimió unos llaveritos del MSTP, así del logo del MSTP. Todavía tengo algunos y están bien como muy bonitos y se pueden imprimir a colores, entonces es bonito esto de las curvas paramétricas que usa él para imprimir en 3D. Bueno, pues si no tienen más dudas, entonces le agradecemos a Daniel que nos haya dado este excelente seminario. Nos quedó súper claro cómo interpreta ahora la máquina estas imágenes. Y bueno, te vamos a invitar para que veas los proyectos finales de los estudiantes ¿Está y, bien? y tú sí les preguntes mucho. Y te vamos a hacer llegar tu constancia en unos días. Muchísimas gracias. Nos vemos a todos la próxima semana. Gracias. Gracias. Claro, doctora. Eh, Estamos aquí. profe, una pregunta. ¿El correo de Daniel termina después de M que tiene? X. 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 Ah, ok, que Sí, sí. aparece como una L. Sí, es que mi Gracias. X no funciona. Ah, vale, vale, vale. Gracias, gracias. Para anotarlo aquí. Sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego, doctora.